Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, el libro de Romanos. Romanos 3, capítulo 24, ¿verdad? En el versículo 24 la Biblia nos dice, pues de esta manera, ¿verdad? En el versículo 24, ¿verdad? Hoy estaremos compartiendo este mensaje que Dios puso en el corazón. Gracia inmerecida, el regalo de Dios para la humanidad. Gracia inmerecida, el regalo de Dios para la humanidad. Dice en el versículo 24, si usted lo tiene, bueno, ya leímos como 80, ¿verdad? Vamos a leer con serían 81. Vamos a leer el versículo 24. Dice, todos juntos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Glorifícate en estos momentos, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de esta predicación y muéstranos, Señor, la gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Un regalo de Dios para cada uno de nosotros, para fortalecernos y animarnos y alentarnos en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos que nos enfrentamos a circunstancias, pruebas, luchas y aflicciones en el corazón. Yo te ruego, mi Dios, que en estos momentos, que seas tú el que tome el control, Señor, de nuestras vidas y nos muestres tu misericordia, Señor, tu gracia impartida para cada uno de nosotros. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracia. La palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios es uno de los dones más preciosos que podamos recibir de Él. A menudo encontramos preguntándonos por qué Dios nos mostraría gracia cuando somos indignos de ella. Hoy exploraremos el tema de la gracia inmerecida, a un regalo que transforma nuestras vidas. Y no nomás es que transforma nuestras vidas, sino que nos acerca a Dios. Acercados al trono de la gracia, nos habla a Hebreos y nos dice a nosotros que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. A través de las Escrituras veremos cómo la gracia nos justifica, nos hace mejores, nos permite servir en la base del Evangelio, nos permite trabajar en su obra, nos permite ser personas ejemplares. Gracia, justificados, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 24, justificados por su gracia. Comencemos con esta declaración, ¿verdad? En Romanos, ya lo miramos, 3:24, nos dice justificados, hermano, que fuimos presentados justos delante de Dios gratuitamente. Por su gracia, la gracia de Dios nos otorga un perdón, hermano, que no merecemos nosotros. Nos limpia de nuestros pecados la gracia de Dios. Nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios. Somos justificados, hermano, delante de Dios. Nuestras obras, hermano, en verdad, nuestras obras mundanas son justificadas delante de Dios por medio de su gracia. Nos habla en Pedro de una redención, ¿verdad? Para redimirnos. Antes de que existiera el pecado había un Salvador, hermano, no lo dice la palabra de Dios. Antes de que hubiera culpa había gracia. La gracia de Dios, hermano, antes de que hubiera la culpa en el mundo, la gracia de Dios ya estaba en acción. Antes que nosotros le amáramos a Él, dice en primera de Juan 4:19 y Lucas 16 del 1 al 8, ¿verdad? No lo busque por cuestión del tiempo. Antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó, ¿qué? Primero.
por medio de su gracia, una gracia inmerecida. No merecíamos ser amados, no merecíamos ser justificados, no merecíamos ser limpiados, pero la gracia de Dios nos alcanza. Y Dios en su misericordia pasa por alto nuestros pecados. Y la gracia de Dios nos alcanza. La gracia de Dios hace al hombre mejor, hermano. Es solamente la gracia de Dios. Qué bueno hay en nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que sea bueno, de agrado de nosotros, de nuestro corazón hacia Dios, si no es por su gracia? El hombre es justificado delante de Dios, hermano, por medio de su gracia. La gracia de Dios hace al hombre mejor al sacarlo del lodo del pecado, hermano. Nos lo dice, ¿verdad? Y Pablo recuerda, ¿verdad? Y nos hace recordar a alguien. Escuché a alguien una vez que dijo: no debemos estar recordando lo que éramos. Claro, porque la Biblia nos lo dice y nos lo recuerda muchas veces, una y otra vez, lo que nosotros éramos. Pablo, ¿verdad?, nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10, ¿verdad? Acompáñenme allí en su Biblia, ¿verdad? Ese sí vamos a leerlo. En el versículo 10, en el versículo 9 y 10 del versículo 15, la Biblia dice: porque yo, dice, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo recuerda realmente lo que él era, cómo él perseguía a la iglesia, pensando él que era un hombre religioso, era un hombre con una religión, que abrazaba la religión, y él pensaba que al ser blasfemar a los hermanos, que al perseguir la iglesia, que al hacerlos blasfemar a ellos, que los encerraba, que los ponía en cárcel, que los obligaba, que los separaba de sus familiares. Él recuerda y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Porque dice, pero por la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios, que dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Todo lo que Pablo hizo, Pablo lo reconoció: no lo hice yo, sino fue la gracia de Dios obrando en mi vida. Qué bueno podía ofrecer Pablo. Pablo reconoció que era la gracia, que solamente la gracia de Dios obrando en la vida de él, ¿verdad? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, su gracia no ha sido derramada en mi vida en vano. Antes he trabajado más que todos ellos. He hecho más trabajo que Pedro, he hecho más trabajo que Jacobo, he hecho más trabajo que Santiago, he hecho más trabajo que cualquier otro. Pero no he sido yo, sino ha sido ¿qué? La gracia de Dios en mi vida. Pablo en Primera de Corintios recuerda su propia indignidad al afirmar verdad, que era el menos de los apóstoles. Sin embargo, la gracia de Dios, la transformación y la capacitación para ser un obrero fiel al Señor, la gracia no solo nos perdona, sino que también, hermano, nos capacita para vivir unas vidas mejores, unas vidas santas y una vida que agrade a Dios. Un trabajo que somos de agrado delante de Dios. ¿Qué importa lo que nosotros somos, hermano? Ay, qué trabajo tan hermoso ha hecho, pastor. He sido la gracia de Dios
en mi vida solamente, hermano. Qué bueno podemos ofrecerle a Dios. La gracia de Dios, hermano, hacia el hombre, a la mujer mejor, al sacarlo del lugar de lo que era y lo coloca en un lugar indigno. Wow, hermano, qué tremendo que Dios nos saca del muladar y nos sienta con reyes. Es la gracia de Dios. No merecemos nada de eso. No merecíamos absolutamente nada de eso. Pablo dice, yo merecía el castigo de Dios, yo merecía la aflicción de Dios en mi vida. Yo perseguía la iglesia de Dios, ¿verdad? Ahora es la gracia de Dios. La gracia de Dios me ha transformado. Ahora la gracia de Dios me ha capacitado. Ahora la gracia delante de Dios por su gracia. Mi trabajo, mi esfuerzo, lo que yo hago para Dios es de agrado a Dios. Es la gracia de Dios, hermano, obrando, hermano. Pide gracia de Dios en tu vida. ¿Quieres que tu ministerio sea reconocido delante de Dios? Deja que la gracia de Dios obre en tu vida. ¿Qué le podemos ofrecer a Él, hermano? El servicio, hermano, de cada cristiano es aceptable delante de Dios por la gracia de Dios. Nota lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, hermanos. Antes de Santiago está el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 28, nos dice la Biblia de esta manera. Así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, hermano. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios, agradándole con temor. ¿Qué dice? ¿Por qué debemos de trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué debemos de hacer cosas grandes o involucrarnos en el servicio de la iglesia? Pastor, ¿qué hago? Conecto aquí, hago allá, traigo los cinarios, pongo los cinarios. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios, hermano, lo hacemos en gratitud, hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por lo que Dios seguirá haciendo en nuestra vida. ¿Qué me merezco yo? Yo no me merezco el esposo que tengo. Yo no me merezco la esposa que tengo. Yo no me merezco los hijos. O tú te mereces los hijos que tienes. O te mereces el esposo que tienes. Te mereces la esposa que tú tienes. O te mereces la salud que tú tienes. No nos merecemos nada de eso. ¿Qué me merezco yo, hermano? De Dios. Mi servicio a Dios debe ser agradable a Dios, hermano, por medio de su gracia. Por eso nos dice ahí en Hebreos, hermano, en el capítulo 28, dice, así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué, hermano? Gratitud. Tengamos agradecimiento delante de Dios y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, dice que consumidor, hermano. El servicio del cristiano es aceptable, hermano, por la gracia de Dios. En Hebreos, en el que acabamos de leer, nos enseña que debemos servir a Dios con gratitud, hermano, y reverencia. Gratitud, hermano, que todo lo que hagamos delante de Dios sea de agrado a Dios. ¿Por qué lo haces? Por lo que Dios ha hecho en mi vida. En agradecimiento, ¿verdad? Yo no me merecía lo que tengo. Yo no me merecía los hijos que tengo, ¿verdad? Yo no me merecía el esposo que tengo. Yo no me merezco la esposa que tengo. Yo no me merezco el trabajo que tengo. Yo no me merezco el lugar donde yo vivo. No me lo merezco, hermano. No nos merecemos nada de eso. Qué bueno nos merecemos nosotros. O podríamos decir, yo me lo merezco. Nada, hermano. Reconozcamos, hermano, que ha sido que la gracia de Dios en nuestra vida. Y en gratitud, hermano,
pasamos, cantamos al Señor. Hermano, pásele y cántele al Señor en reverencia al Señor y cántele. No tiene una mejor voz, no tiene un buen talento, pero tiene ¿qué? Gratitud en su corazón, agradecimiento en su corazón. Expresábamos al muchacho que estábamos hablando, ayer lo miramos trabajando ahí a él, y no quiero nada, me dijo, no queremos nada nosotros, y no ni de él tratado, porque no lo vamos a leer. ¿Te has preguntado realmente por qué nosotros estamos aquí tocándote tu puerta? Después de trabajar 40 horas. ¿Quién quiere llegar a su casa y levantarse el sábado temprano para venir a que te cierren la puerta en la cara? ¿En qué cabeza cabe? Pero en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por esa razón venimos nosotros. ¿Qué valor tienen, después nos dijo, de venir y tocar la puerta? Yo sé que muchos lo reciben y muchos lo rechazamos. Le dije, gracias por reconocer, pero nos rechazan a nosotros. ¿Y a quién están rechazando realmente, hermano? Cuando llegamos y tocamos la puerta, realmente, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Rechazando la salvación de su alma. Un día ellos, hermano, nosotros ahorita venimos, tocamos su puerta de ellos y ellos no lo entienden. Pero un día, hermano, ellos van a tocar nuestra puerta. Y tristemente, hermano, aunque queramos abrirles la puerta, nosotros no vamos a poder abrirles la puerta. ¿De qué puerta habla, pastor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un día que estemos en la casa del Padre, la gente va a tocar la puerta y van a pedirle a Dios, ¿verdad? Así como cuando Noé, ¿verdad?, construyó el arca. Y Noé construye el arca y Noé les está diciendo allí por todo el tiempo cuando estaba la construcción: ¿por qué estás haciendo eso, Noé? Noé, estás loco. Tú vas y predicas a las calles y te dicen lo mismo. ¿Estás loco? ¿No tienes nada más que hacer? ¿Desquacerado que eres? No molestes, déjanos dormir. Eso es lo que nos dicen a nosotros, hermano. Aquí vimos a tocar para este lado. O sea, por favor, no estén tocando las puertas de la gente, porque la gente está asustada. Y yo iba a decirle a la señora, ay, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Pero por respeto no lo hice, ¿verdad? Ganas no me faltaron. Ya lo tenía en mi corazón, ¿verdad? Y por eso lo saqué hoy. A veces, hermano, palabras sobran para decirle a la gente. Un día esa gente, ¿qué es lo que estamos predicando a la gente? Que se arrepientan, que hay un infierno. ¿Eso es miedo? Eso es una triste realidad. Pero la gente no lo ve. Y la gente se espanta. Ay, no les hables del infierno, porque la gente no quiere escuchar. Por esa razón, a mucha gente van a las iglesias. No les predican del infierno, no les predican del cielo, no les predican salvación, no les predican de arrepentimiento, y la gente está contenta allí. No somos nosotros realmente, le dije, si la gente entendiera, cuando la gente nos cierra la puerta, ¿a quién se la cerraron? Le dije yo a él, una persona común, una persona normal, como dice la palabra de Dios. Este era una persona normal. Dijo, es a Cristo al que están cerrando. Gracias por reconocer. Porque realmente a Cristo no venimos porque no tenemos nada que hacer. Venimos porque en agradecimiento a lo que Dios hizo en nuestra vida. El servicio del cristiano es aceptable por la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, no lo busque, ya lo leímos, dice, nos enseña que debemos servir a Dios con gratitud y reverencia. Vuestro servicio, hermano, nuestro servicio es aceptable para Dios
por medio de su gracia, ¿verdad? Por su gracia, a través de su gracia, nuestras acciones, nuestra adoración son agradables a sus ojos. No debemos de subestimar el poder, hermano, de la gracia en nuestra vida, en nuestro servicio para con Él. Es por gracia que se efectúa el evangelio, el poder de Dios para salvación. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Llegamos al corazón del evangelio en Gálatas, donde dice, ¿verdad? El apóstol Pablo es una gran referencia. Note lo que dice allí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 9 de Gálatas, después de después de Corintios. Nos dice en el versículo el versículo 6 al 9. Estoy maravillado. Pablo les escribe a los Gálatas, es por gracia que se efectúa el evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? ¿Lo tiene allí? Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Gálatas no es? No, sí, yo lo estoy leyendo. Sí, así. No me asuste, hermano. Dije, yo estoy hablando herejías. ¿Verdad? Ay, me asusté por un momento, hermanos. Deje tomar agüita mejor. Por su gracia tomamos agüita, hermanos. Mire, hermano, por su gracia estamos en la iglesia. ¿Merecíamos nosotros estar en la iglesia? No. ¿Merecíamos estar de pie? No. Mire, muchos hermanos, mire, lo único que nos merecemos, 3 metros bajo tierra. Eso es lo único que nos merecemos, hermano. Gracias a Dios que nos rescató de la muerte, hermano, y nos puso en un lugar para glorificar su nombre de Dios. Ahora queremos agradarle a Él, no en nuestro servicio, es en la gracia de Dios a través de nuestro servicio. Wow, hermano, qué tremendo. Estoy maravillado. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para que sigáis un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros, un ángel del Señor, os anunciare otro evangelio diferente que no es a través de la gracia de Dios, del que os anunciamos, sea que, si nosotros no anunciamos, si nosotros, dice, si alguien te anuncia un evangelio que no involucra la gracia de Dios, es que anatema. ¿Y qué es la palabra anatema? Maldito, maldecido por Dios. Wow, hermano, qué tremendo. Mas si aún vosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que no es a través de la gracia de Dios, sea que anatema, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué es lo que el hombre se merece? Nada. Lo único que necesitamos es la gracia de Dios en nuestra vida. Porque nos dice Efesios, porque ¿por qué? Gracias sois ¿qué? Salvos. ¿Cómo podemos decirle a la persona que no es solamente por la gracia de Dios, hermano? Por la gracia de Dios, hermano, llegamos al corazón del evangelio. El apóstol Pablo enfatiza que es por la gracia que se efectúa en el evangelio
cualquier otro mensaje que distorsione la gracia de Dios en un evangelio diferente es un evangelio falso. La gracia es la base del evangelio, el poder de Dios para salvación en toda la humanidad. Es la gracia de Dios, hermano. El hombre es llamado por Dios al ministerio por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermano, que el hombre, ¿verdad?, es involucrado, es llamado al ministerio por la gracia de Dios. Note lo que dice el versículo 15 de ese mismo capítulo y de ese mismo libro de Gálatas. En el versículo 15 dice, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Y qué dice? Y me llamó. ¿Por qué, hermano? Por su gracia. Pablo está reconociendo que el hombre es llamado por Dios al ministerio por medio de ¿qué? De su gracia. Por la gracia de Dios, Él nos apartó a cada uno de nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió, hermano. Que antes de que nosotros lo amáramos, Él ya nos había ¿qué? Amado primero. Y que Él vino a buscar y a salvar. Su gracia nos alcanzó en los lugares que nosotros estábamos. ¿Recuerdas la condición en la que tú te encontrabas cuando la gracia de Dios te abrazó? Y ahora ha transformado tu vida. Ponte a pensar por un momento, hermano, ¿qué hubiera pasado si la gracia de Dios no te hubiera alcanzado? Por un momento ponte a pensar y a reflexionar, si la gracia de Dios no me hubiese alcanzado, ¿dónde estaría yo? Yo no creo que estuvieras en una iglesia. Yo no creo que estuvieras con una esposa. Yo no creo que estuvieras con hijos, hermano. Porque todos, hermanos, sabíamos a dónde íbamos nosotros sin Cristo. El matrimonio iba en derrota. Hijos perdidos por diferentes partes. Éramos enemigos de la cruz, hermano. Vivíamos sin Dios en el mundo. Vivíamos en los placeres de este mundo. Vivíamos en la drogadicción en este mundo. Vivíamos, hermano, queriéndonos un cartón así, hermano, no nos bastaba. Ya no éramos de un seisito, éramos de un carterón, hermanos. Y ahora miramos a la gente que sale con uno acá y otro acá. No pueden ni caminar, ¿verdad? Oh, tremendo. Y todo eso se van a vaciar ahora. Se nos olvida lo que éramos nosotros. Se llegaba el día lunes y ni un miserable peso en la bolsa. Oye, préstame para comprarle leche. No hay. Oye, préstame por un 6, yo invito. Así éramos, hermano. ¿Dónde estabas? Ponte a pensar, si no estuviera la gracia de Dios en tu vida. Hoy te estuvieras en tu casa sin saber qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la pulga a comer pistachos. Vamos con el compadre. Algunos estuviéramos en el sofá, reclinados ahí, bien perdidos. Pero la gracia de Dios nos apartó y nos ha colocado en el lugar que ahora estamos. No merecíamos esta vida, hermano. No merecíamos estar vestidos así. Ahora, hermano, ahorita salemos, gracias a Dios que hay unos centavitos en la bolsa para salir
con la esposa, con los hijos, con la familia a comer y mirarlos a ellos comer. Lo cual antes no había. Pero ¿qué ha sido, hermano? La gracia de Dios que nos ha apartado. Y es Dios el que quiere que nosotros reconozcamos realmente que es la gracia de Dios derramada a la humanidad. ¿Quiénes de los que estamos aquí nos merecíamos lo que tenemos ahora? Creo que ninguno de nosotros, hermano. Ha sido la pura gracia de Dios. Por cuanto agradó a Dios, Pablo dice en el versículo 15, hermano, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow, hermano, reconoce, hermano, realmente que lo que tienes, que lo que eres, es por la pura gracia de Dios. Algunos no hubiéramos conocido a nuestros hijos. Algunos no tuviéramos la hermandad que tenemos en la iglesia. Ha sido la pura gracia de Dios. Dios me salva y me coloca en el lugar. Y no he sido por ser buena persona, sino ha sido la gracia de Dios obrando en mi vida. Comenzamos con el hecho de que nuestra relación con Dios, hermano, comienza con su llamado de gracia. El apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados a Dios desde el principio por su gracia. Este llamado, hermano, no se basa en nuestros méritos, sino en el amor y en la elección de Dios. Somos amados por Dios y somos llamados por Dios a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de toda esa vida de pecado que llevamos. En Hebreos capítulo 13, versículo 9 nos habla y nos dice a nosotros que la gracia, hermano, es suficiente. ¿Cuántas veces Pablo le dice que él tenía una enfermedad? ¿Y cuántas veces? 3 veces le he rogado al Señor, ¿verdad? Que la quite de mí. Y le dice Dios, no quiero quitarla. Bástate que mi gracia, mi comunión contigo es la que tú necesitas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 9? Para ir terminando, hermano, en el versículo 9 dice de esta manera: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Porque buena cosa es afirmar, ¿qué, hermano? Afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se habían ocupado en ellas. Su gracia, hermano, es suficiente en nuestra vida. Debemos de afirmar, hermano, nuestro corazón en la gracia de Dios. Debemos de anclar nuestro corazón en la gracia de Dios. Nota lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. En los momentos de debilidad, ahí encontramos, hermano, la gracia de Dios. En el 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no se saltase
desmedidamente, hablando a aquel hombre que hablaba, que fue apartado desde el vientre de su madre, que fue puesto en el ministerio, ahora está diciendo de esta manera. Y para que la grandeza de la revelación no se exaltase desmedidamente, me fue dado, hermano, ¿qué dice? Un aguijón en mi carne. Yo no sé cuál haya sido el problema de Pablo. Algunos dicen que estaba visco, algunos dicen que estaba ciego, algunos dicen que tenía otra enfermedad. Haya sido lo que haya sido. Pero Dios se la permitía. Dice, fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Tantos milagros que Pablo hizo, tantas cosas extraordinarias que él hizo. Y ahí lo miramos a él, hablando de la gracia, una persona que necesitaba de la gracia de Dios. Respecto a lo cuales él dice en el versículo 8, respecto a los cuales 3 veces le he rogado al Señor que la quite de mí. Mira, tú y yo lo que hacemos, hermano, no es lo que nosotros rogamos cuando tenemos una enfermedad. Realmente venimos y oramos. Pero la palabra rogar va más allá que orar, hermano. La palabra rogar va más allá, va a implorar, hermano, suplicarle, rogarle a Dios. Sáname, Señor, quítame esta enfermedad, ya no la aguanto más. Cualquiera que haya sido el problema que haya tenido este hombre. Nada de compararse con los que nosotros tenemos. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que la quite de mí. Y mira, Dios le dijo, no más, paloma. No, güey, José. No quiero, no me place. Mira, ¿qué pasaría que tú le dijeras a Dios, quítame esta enfermedad, Señor? Y que Dios te diga, no. Ya no estuvieras quizás aquí. Sáname, Señor. Y que Dios venga en la noche y te diga, no. No creo que te quedarás en el ministerio. Mira, mucha gente se va. ¿Por qué se va? Porque las cosas no salen como ellos quieren. Y le damos la espalda a Dios. Y nos amargamos. ¿Por qué la gente se amarga con Dios? Y no me sanó. Porque alguien muere y lo primero que dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? A mi enemigo mejor. Aquel hermano que anda más mundano que yo. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, ¿y por qué usted estaba en el hospital muriendo? Cuando usted predica, cuando usted enseña. Es ahí donde la gente se amarga y se va. O le reclama. Muchos de nuestras oraciones, hermano, mira, son reclamos a Dios. ¿Qué hizo Job? Ahí está la mujer diciéndole, maldice a Dios y cobro el aseguro. Dice Job, hermano, en su libro dice, mi aliento vino a ser extraño a mi esposa. Ahí está Job diciéndole, amor, dame un besito, por favor. No. Su aliento vino a ser ¿qué? Extraño. Mejor en la frente. Te lo doy. Aquella mujer que le dijo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad.
¿Qué pasaría, hermano, que tu esposa te dijera, ya maldice a Dios y muérete ya? Ya no te quiero, ya no te puedo andar cuidando, viejo. Ya. ¿Por qué muchos esposos abandonan a sus esposas cuando se enferman? ¿Por qué muchas esposas abandonan a sus esposos cuando están enfermos? Cuando se juran amor eterno. Suena como canción, ¿verdad? Pero no, hermanos, realmente sí se jura un amor eterno, ¿verdad? No es el amor eterno que está pensando acerca de la canción. Cuando nosotros decimos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿Sabes que científicamente comprobado está que el 70, el 80% de los divorcios es por la economía? Porque la economía conlleva abundancia o escasez. Si hay abundancia, este gandaya se vuela por allá. Pero si hay escasez, la esposa reniega bastante. Muchos de los matrimonios, hermano, se encuentran en el estado de divorcio por la abundancia o por la escasez. Pablo le dice, le ruega, le suplica al Señor y le dice, respecto a los cuales te he rogado al Señor que la quite de mí, ya no la aguanto, ya no la soporto. Y me ha dicho, esa es la respuesta de Dios para ti este día, hermano. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé qué circunstancia tú estés enfrentando. Yo no sé qué economía tú estés enfrentando. Pero Dios está diciéndote algo. No la pienso quitar. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios, hermano, más en la oración? En los momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando nos acercamos a Dios. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Y Dios tiene que recordarnos, haciéndonos pasar por la necesidad, para hacernos decir, no te olvides de mí. ¿Qué pasaría si todos fuéramos millonarios aquí, hermanos? Ay, es que si Dios me diera 1 millón, yo casi lo doy en la iglesia. Mire, hermano, seamos honestos, todos nos conocemos, ¿verdad, hermano? A todos nos gusta la lana. Ay, a mí no me gusta porque la raíz de los males es el amor al dinero. Dijo uno, a mí no me gusta el dinero. Bueno, pues el dinero es, ¿verdad? Te saca de problemas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí tuviéramos bien económicamente? Un jet. Yo no creo que estuviéramos aquí en la iglesia, hermanos. Anduviéramos allá jugando competencias, ¿verdad? Pero Dios nos tiene que recordar a veces que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Las promesas de Dios. Dios nos tiene que recordar a nosotros y nos pasa por esos problemas para acercarnos a Dios. Y me ha dicho, hermano, y nos va a decir y nos seguirá diciendo, mira, tú no necesitas que te sane. Todos queremos estar sanos. Y Dios dice, tú no necesitas sanación.
Tú lo único que necesitas es mi gracia en tu vida. Y hermano, es lo que necesitamos nosotros. La gracia de Dios en nuestra vida. Porque con la gracia de Dios todo va a ir a bien. Hay fortaleza de Dios en los momentos difíciles. Hay protección de Dios. El diablo no puede hacer nada. El diablo sabía que Job, Dios lo había bendecido y que era un hombre bendito y que había puesto un cerco alrededor y el diablo no podía pasar. Es que la gracia de Dios está en Job. Eso es lo que el diablo estaba diciendo. Porque donde está la gracia de Dios, hay bendición de Dios. No, pastor, claro. ¿Qué es lo que vino a tu vida? La gracia de Dios. Salvación de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando la gracia de Dios fue removida de Job? ¿Qué vino? El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y es el mismo que arruinó a Job y es el mismo que te quiere arruinar. Es el mismo que buscó los hijos de Job, es el mismo que anda buscando tus hijos, tus nietos, tus generaciones. Y tú lo que necesitas, hermano, hermana, es la gracia de Dios en tu vida y en tu familia. Eso es lo que Dios siempre nos quiere recordar a nosotros, hermano, que no necesitamos nosotros más de que la pura gracia de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué dice? Porque mi poder, mira, se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió y dijo, por tanto, dice que debemos de alegrarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y Pablo entendió a contentarse en las pruebas porque se dio cuenta que la gracia de Dios venía sobre su vida. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis, ¿qué? Debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. En los momentos de debilidad y dificultad, la gracia de Dios es suficiente para sostenerte. Pablo relata cómo su debilidad se convirtió en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestra suficiencia, la gracia de Dios se manifiesta en su plenitud. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, la gracia de Dios se manifiesta en su plenitud. En la gracia de Dios hay consuelo, hermano, buena esperanza. Nos lo dice, ¿verdad? En Tesalonicenses, es el último versículo que vamos a leer. Mucha Biblia pasa. Claro, es lo único que necesitamos, hermano. Yo puedo poner ahí mirando, hermano, un partido de fútbol, ¿verdad? Y ahí me quedo, hermano, hasta rogando y suplicando, ¿verdad? Que haya penales y que las Chivas, que la América no le gane a las Chivas, ¿verdad? Ni en penales. Y ahí me quedo yo pegado, hermanos. Pastor Quiñones, que es mi amigo, me dice, ya miró cómo cómo quedó las Chivas contra. Y ni quiero saber, ya sé que perdemos. Ya cuando él me llama es porque perdimos. Porque cuando ganamos ni me llama, ¿verdad? Dice en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos consuela
eternamente y es buena esperanza. ¿Y por qué? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Me gusta cuando el hermano Israel dice a Dios nuestro Padre. A veces gente de la República Dominicana dice Papá Dios. Y es realmente lo que Él es, man. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos, ¿qué? Amó y nos dio, ¿qué? Consolación temporaria. No, hermano, consolación eterna y buena esperanza. Hermano, por gracia. Que nos habla del consuelo eterno y la buena esperanza que proviene de la gracia de Dios. La gracia nos consuela en tiempos de aflicción y nos llena de esperanza, y no solo para esta vida, sino también para la eterna. En medio de las pruebas y las tribulaciones que estemos enfrentando, la gracia de Dios, ¿verdad? Es suficiente en nuestra vida. Llegamos a la conclusión, hermano, brevemente. Concluimos con esto: la gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos llama a Él, nos sustenta en la debilidad, en la necesidad, y nos llena de consuelo, nos llena de esperanza. Que siempre recordemos que no merecemos esta gracia, pero que es un testimonio del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que nos hace, hermano. No necesitamos ninguna otra cosa más, hermano. Lo único que necesitamos es la gracia de Dios en mi vida. Eso es lo que tú necesitas, hermano. Vamos a orar, hermano.